Damos honor a ti, damos honor a ti. Esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra en continuidad de lo que estábamos viendo anteriormente, de pasajes bíblicos que nos dan seguridad. Dijimos 5 pasajes bíblicos que nos daban seguridad, ya vimos 2, hoy día quiero entrar al tercero. La conversación de Jesús con la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, específicamente el verso 14. Juan 4:14 dice: El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Leo una vez más el texto. El que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en quien la recibe, una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer samaritana era una mujer despreciada, desechada, mal vista. Y eso ocasionaba en la vida de esta mujer una serie de sensaciones y de situaciones que le hacían ver su propia experiencia como algo difícil. Yo quiero referirme, basado en este texto, a algunas sensaciones o algunas acciones o actitudes que nosotros tenemos que se refieren a la mujer samaritana o que a partir de la mujer samaritana podemos verlo en nosotros. Por ejemplo, la ansiedad, el temor, la inseguridad y la sensación de destrucción o de pérdida. Estos 4 elementos estaban en esta mujer. Una mujer que iba a la hora en que nadie estuviese porque ella tenía una ansiedad que le movilizaba a apartarse del resto para estar solo en ciertos momentos a solas. En ella había temor del qué dirán, de la opinión, de cómo mezclarse con los demás. Incluso ante Jesús: ¿cómo me hablas si yo siendo samaritana? Y los judíos nos hablamos, temor. Había en ella inseguridad. Inseguridad. ¿Cómo sabes esto? ¿De qué forma tú puedes saberlo? Le pregunta Jesús. Y finalmente también había en ella una sensación de pérdida, una sensación de destrucción, una sensación de falta de futuro, de no poder mirar lo que viene adelante. Si nosotros partiéramos de estos elementos que he mencionado y viésemos la realidad de la mujer y viésemos nuestra propia realidad, tendríamos que preguntarnos: ¿hemos vivido o vivimos procesos de ansiedad? ¿Vive usted procesos de ansiedad? La ansiedad es tener ese sentimiento de miedo, de temor, de inquietud que nos hacen pensar en una catástrofe inminente, que a veces hasta físicamente produce dificultades para respirar o dolores o sensaciones de latidos rápidos cardíacos como palpitaciones u otros que simplemente nos hacen estar en una condición, una situación de sentir que algo extraño está pasando y que nos sentimos presionados a tener cierta actitud y a veces vivimos la vida llena de ansiedad. Jesús en el Mateo capítulo 6 habla del afán y la ansiedad y dice que a veces nosotros tenemos ansiedad porque no sabemos qué hemos de vestir, qué hemos de comer, vamos a movernos en determinados momentos, no sabemos cómo enfrentar la situación de la vida en determinadas situaciones. Y dice Jesús: pero miren las aves, miren las flores, ellas no están pensando cómo van a solucionar su problema, pero Dios de los altos siempre está bendiciendo. Con mayor razón nos bendice a nosotros. Y ante esa situación de ansiedad y esos afanes ansiosos, Él dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En este tiempo vivimos mucha gente con ataques de ansiedad, con esos ataques de pánico, que incluso le pueden provocar a la persona
preocupación tras preocupación, situaciones pequeñas que a veces la ve como gigantes y que finalmente a veces son simplemente resultado del estrés de la vida. Y la gente vive en esta condición. Y la pregunta es, ¿hemos vivido nosotros? ¿Ha vivido usted en esta sensación de ansiedad? ¿Está con la ansiedad que está sobre su vida? La mujer tenía esta sensación. Era tanta la sensación que tenía que sabía que tenía necesidad del agua, pero tenía que esperar que nadie hubiese en el lugar porque tenía esa carga catastrófica, supuestamente catastrófica sobre sí misma, que le dificultaba la relación con el otro, le dificultaba incluso el caminar hacia el lugar de las aguas. Fíjese que es interesante porque el Señor dice, el que bebiere el agua que yo le daré ya no tendrá sed jamás, ya no volverá a tener esta sensación ansiosa. Y mientras preparaba esto, yo leí algunas cosas y fíjese que dentro de las cosas que producen tranquilidad, algunas personas que están viviendo procesos de ataques de esta ansiedad o estos ataques de pánico, hay unas formas en que algunos usan de tratamiento y algunos psiquiatras estaba leyendo, ponen agua, agua a correr, agua y el ruido del agua trae paz. O como también decir, pararse frente al mar y escuchar el sonido de las olas trae paz. Más aún, algunos dicen que cuando alguien está con ataque de pánico debe meter la cara en agua fría porque eso activa algunas el sistema nervioso y produce que el cuerpo se relaje, produce que el cuerpo se tranquilice y eso incluso puede ayudar a las personas a sentirse tranquilas, a reducir la inflamación. Yo no sé si Dios está pensando físicamente en eso, pero Jesús dice, mientras tú no tengas la bendición que yo te voy a dar, vas a estar viviendo en la ansiedad profunda. Pero el que bebiera del agua, el que tiene este encuentro con el agua, que desde el punto de vista científico produce relajación y tranquilidad, en el Señor produce la paz, la esperanza, la confianza y la vida que solamente Él puede dar. No solo la ansiedad, sino también el temor. Ese temor que significa de alguna forma que tratamos de escapar, de rehuir, de rehusar cosas porque estamos pensando que nos van a causar daño, que nos van a causar algún tipo de peligro. Y yo veo en la sociedad que vivimos con tantos asaltos, con tantos robos, la gente llega a cierta hora, cierra las puertas de su casa, intenta no movilizarse, y si va a movilizarse tiene que ser por calles muy concurridas, con mucha gente todavía. Sin embargo, hay temor. Vivimos una sociedad llena de temores. Vivimos una sociedad llena de miedos, que algo va a pasar. En lo espiritual, la Biblia dice que hay espíritu de temor, es decir, hay una cuestión espiritual que a veces nos hace vivir a nosotros absolutamente miedosos de lo que nos pueda pasar. Hay un espíritu de temor que no nos atrevemos a decir lo que sentimos o lo que pensamos por creer que alguien nos puede hacer daño y a veces estamos más bien aislados, arrinconados, pensando que algo malo nos puede suceder. Pero el Señor dice, si tú tienes sed de la paz, la sed de la tranquilidad, yo tengo un agua para darte, un agua que quita todo temor. La Biblia dice, el apóstol Pablo escribe, que el amor echa fuera el temor y que el amor de Dios echa fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de pérdida. Porque así también como hay gente, y específicamente la mujer samaritana, tenía esta sensación de ansiedad, de temor, también tenía sensación de pérdida. 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. He perdido una y otra vez. He perdido mi familia, he perdido mis relaciones, he perdido mis trabajos, he perdido mis cosas. Y tal vez alguno de los que están hoy día escuchando este mensaje, tanto los que están en el culto propiamente tal, como aquellos que no están en el culto, pero que les llegan los videos de los sermones, tal vez usted ha sentido pérdida, ha sentido la pérdida de algo, una sensación
de que hay algo fundamental, importante en su vida que no está, o que puede ser que lo vaya a perder. Y tiene el temor de que tal vez lo perdió, o tiene el temor de que ya lo va a perder y que nunca más lo va a recuperar. Esta mujer había tenido 5 fracasos matrimoniales, 5 fracasos, y ya había perdido mucho y tal vez tenía la sensación de que lo que viniera iba a perder. Y el Señor Jesús le dice, 5 maridos que he tenido y el que ahora tienes no es tu marido. 5 crisis, 5 dolores, 5 aflicciones, 5 pérdidas, y aún estás encaminada a una pérdida nueva. Pero sabes, aquel que está en la pérdida, aquel que incluso llega a perder algún sentido de su propia personalidad, porque no se entiende a sí mismo, no sabe por qué es temeroso, no entiende por qué vive lleno de temores, lleno de miedo, y se siente desconectado a veces consigo mismo, desconectado con el resto. eh, Jesús le dice, yo tengo un agua, yo tengo una respuesta, yo tengo una salida, yo tengo una contestación para ti. Tú que vives en la pérdida, en el temor, en la ansiedad, yo tengo un agua tranquilizadora y esa agua soy yo mismo. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. En el punto teológico, teológica o bíblica o doctrinalmente hablando, la pérdida fundamental es sentirse desconectado de sí mismo y desconectado de Dios. Y tal vez algunas personas se sienten tan desconectados de Dios y se sienten tan desconectados de sí mismos que tienen miedo. Le tienen miedo a la enfermedad, le tienen miedo a la soledad, le tienen miedo a la vejez, le tienen miedo a la pobreza, le tienen miedo al abandono, le tienen miedo a los asaltos, le tienen miedo a todo lo que pudiera suceder a su alrededor y viven desconectados de la realidad porque viven en el temor de lo que puede llegar a pasar o de lo que pudo haber pasado, pero no estamos conectados ni con Dios ni con nosotros mismos. Hay gente que vive estas realidades o simplemente viven llenos de inquietudes, nerviosos, tensos, estresados constantemente, que viven permanentemente un estado de alerta, de temores, porque están inquietos. Y hay gente inquieta. Yo me imagino la mujer, esta samaritana, cuando camina hacia el pozo de Jacob para buscar agua, se fija que no haya nadie, se fija que no haya ninguna mujer, tal vez ni siquiera se dio cuenta que estaba Jesús y cuando llega y Jesús le habla, ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí? Y cuando Jesús sigue y le dice, dame de beber, ¿cómo tú me puedes pedir a mí agua? Hay una sensación, una inquietud en la mujer, un nerviosismo demostrado en sus acciones y en sus conductas que a uno lo hace pensar a qué nivel de daño espiritual hay, qué nivel de dolor espiritual experimenta la gente. Y quiero decirle que lamentablemente hay muchos creyentes en el Señor, muchos cristianos, miembros de iglesia, que viven llenos de ansiedad, llenos de temores, llenos de sensaciones de pérdida, llenos de inquietudes, nerviosos, tensos, permanentemente en una condición eléctrica, como si cualquier cosa fuera a causar un gran cortocircuito o una gran descarga. Pero ante eso Jesús le dice, pero si tú te sientes así, yo tengo un agua para darte. Yo te daré un agua especial. Como hace poco rato atrás decía, el sonido de las aguas quietas o en movimiento, como las olas, dicen los científicos que puede alterar los patrones de las ondas cerebrales que producen en la persona un estado de quietud. Que el sonido y el movimiento de las aguas pacíficas pueden ayudar a reducir los niveles de estrés, a darle a la persona una sensación de paz, de tranquilidad mental. Más aún, en algunos tratamientos el sonido del agua se usa para mejorar los patrones del sueño, para calmar la ansiedad y el temor. Y de hecho, si alguno tiene la posibilidad de ver o de tener YouTube, Netflix o alguna cosa, a los que les cuesta dormir, como ha sido el caso mío por mucho tiempo, por razones de una enzima cerebral que no me ha permitido dormir adecuadamente, allí el ruido de aguas produce relajación para poder dormir. Jesús dice,
Si eso lo produce el agua natural, yo tengo un agua que es sobre toda agua. Esta agua que yo doy no produce sed nuevamente. Calma la sed, calma la ansiedad, calma los temores, calma esta sensación de separación, calma estas inquietudes que tienes, calma aquellas cosas que te hunden y que te producen dolor y aflicción. Esta agua que puede calmar los temores más tremendos. Cuando estamos, fíjese, leía el otro día, que cuando estamos deshidratados, cuando no bebemos agua suficientemente, aumenta la circulación de la hormona del estrés, el cortisol, y por lo tanto el cuerpo desarrolla algunos procesos que consideran que empieza el cuerpo a sentir que hay una sensación de peligro, una sensación difícil. Y a veces lo que está el cuerpo avisando que te falta agua, simplemente está diciendo, ¿sabes? Esa sensación que tienes porque no estás bebiendo suficientemente agua, porque el cuerpo necesita del agua. Así también nuestra alma, a veces necesitamos nosotros el agua del Señor, no a veces, siempre necesitamos el agua del Señor, porque sin el Señor producimos como que hay una sensación de peligro, una sensación de falta de seguridad, hay un estrés galopante que se apodera de nosotros. ¿Cuántos cristianos hoy día vivimos, voy a sumarme a esto, en el estrés? Pero ¿cuántas personas cristianas viven en un estrés inmanejable? En un estrés que le produce no solo falta de confianza, sino que un estrés que le produce incluso esa sensación de ahogo, de no poder descansar, de no poder relacionarse, de que qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo. El Señor dice, el que de mí bebe ya no tendrá sed jamás. El efecto de su promesa es que no tendremos sed jamás, porque Él atará y desatará situaciones en nuestra vida. ¿Recuerda usted la palabra de Dios? En Mateo dice, yo les he dado las llaves para que ustedes aten y desaten. Y todo lo que ustedes aten en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Dios nos ha dado un poder, nos ha dado una posibilidad de enfrentar nuestras dolencias, nuestros problemas, nuestras aflicciones con las llaves del poder de Dios. Y la llave del poder de Dios es que Dios mismo habita en nuestros corazones. Él dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él, Él viene a morar en nuestra vida. El efecto del Señor es que ya quita la sed, quita de nosotros esas sensaciones enfermizas, estresantes, que causan tantas condiciones difíciles. Hemos visto tantos cristianos viviendo en depresión, tantos cristianos viviendo en desesperación, tantos cristianos viviendo en angustia, con crisis angustiosa. Y el Señor dice, pero ¿para qué? Si yo soy el agua de vida, confía en mí. Ah, el apóstol le dijo, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dice, no se trata de eso. Se trata de que tú aprendas a confiar en mí, aunque sea con tu poquita fe. Aprender a confiar en el Señor, aunque sea con una fe minúscula. Porque cuando nosotros ponemos toda nuestra fe, aunque sea muy pequeñita, en las manos de Dios, Dios se hace cargo de nosotros. Como dice el Salmo, que hay que traer las cosas a los pies del Señor. Hay que traer nuestras necesidades, nuestras urgencias a los pies del Señor. Y Él, al ponerlo nosotros, nuestra necesidad a sus pies, Él causa el efecto del agua que calma toda la sed. Estas aguas que el Señor nos ofrece no son aguas estancadas, no son aguas estancadas. Como sabe, hace pocos días atrás tuve que estar en Buenos Aires, producto de que con el director de nuestro colegio, para buscar un lugar donde llevar a los jóvenes del tercer año medio a esta avanzada, este viaje de estudio, donde poder hacer las clases, donde poder tomar los videos, andábamos viendo eso. El lugar que estábamos listos no nos resultó como pensábamos y buscamos otro. Y buscamos en la Granja Bautista de Buenos Aires. Nos bajamos del auto y millones, pero no era uno ni dos, millones de mosquitos se vinieron sobre nosotros. Millones de mosquitos. Yo mi ropa quedó de los zapatos hasta la cara lleno de mosquitos y empezamos a echarnos repelente de una forma u otra.
Y el encargado del lugar dice, yo acabo de terminar con el dengue de salir del hospital hace pocos días por estos mosquitos. Nos llenamos de este asunto y salimos del lugar. ¿Por qué? Esos mosquitos que producen la enfermedad son de agua estancada. El Señor no nos ofrece agua estancada. El Señor dice que si nosotros tuviésemos fe, correrían de nosotros ríos de agua viva, ríos de agua viva. Ya no es el agua estancada de la ansiedad, el agua estancada del temor, el agua estancada de la insuficiencia, el agua estancada de sentirnos tristes, estresados, llenos de nervios, tensos, sino por el contrario, Dios calma todos aquellos elementos por el agua maravillosa de su presencia. Y dice la palabra que es un agua que salta de vida, es un agua que salta viva, que es un río de agua viva, que es la frescura de la vida eterna, que es la frescura de la respuesta de Dios para nuestras necesidades. ¿De qué tamaño es su necesidad? Dios es más grande. ¿De qué tamaño es su temor? Dios es más grande. ¿De qué tamaño es su ansiedad? Dios es más grande. ¿De qué tamaño es su falta de visión? Dios es más grande. La mujer samaritana, despreciada y autodespreciada, encuentra en Jesús la respuesta para su vida. Y encuentra en Jesús la respuesta para saber que en el Señor no solo hay vida, sino que hay vida en abundancia. Una vida abundante, que no solo significa una vida eterna cuando muramos, sino una vida abundante para vivir ahora y aquí, para vivir en este tiempo. Fíjese que yo separo teológicamente la promesa de Dios en dos partes: la vida eterna a partir de la muerte y la vida abundante mientras vivimos. Mientras vivimos aquí, Dios nos ofrece vida abundante y dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y luego dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, tendrá vida eterna. Entonces podemos comenzar desde acá, de ahora mismo, a experimentar la vida abundante. ¿Por qué vivir en angustia? ¿Por qué vivir llenos de temores? ¿Por qué vivir llenos de pérdidas, llenos de inquietudes, de nerviosismo, de tensiones? ¿Por qué vivir llenos de esa falta de paz en el corazón? Si Jesús nos ha ofrecido no un vasito de agua, Él nos ha ofrecido ríos de agua viva. Y si el Señor nos ofrece ríos de agua viva, este mismo Señor es el que abre las puertas para que nosotros podamos salir del temor, de la pérdida y de la inquietud. Dios nos protege. Y si nos tuviese que pasar algo, es porque Dios tiene un propósito también en aquello. Por lo tanto, ¿cómo no confiar en Dios? Hay un canto por allí que dice, ¿cómo no creer en Dios que me ha dado toda la vida? ¿Cómo no creer en Él si nos ofrece la mejor salida de todas? Mire lo que decía el texto al partir esta mañana. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No es un agua estancada, es un agua que salta. Ha estado en el Salto en Laja, ha podido ver las caídas de las grandes caídas de agua. No es un agua que cae suave, es un agua que cae poderosa. El Señor está diciendo, sobre tu vida yo voy a hacer caer el agua poderosa, fuerte, gloriosa. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por eso. Porque, como dice el Señor, y el que a mí viene, no le echo fuera. El que viene al Señor, el Señor lo toma y le da de beber. ¿Necesitas beber del agua de vida? ¿Necesitas confirmar tu fe en el agua de vida? Bueno, Dios está dispuesto a bendecirte. Que así sea y que el Señor nos bendiga. Damos honor a ti, damos
damos honor a ti, porque no hay